Hace mucho, mucho tiempo, en las afueras de uno de los tranquilos pueblos que formaban la campiña inglesa, vivía un escritor neozelandés de lentes redondas y aspecto muy serio. Su familia e inspiración le habían abandonado años atrás, dejándole como única compañía una vieja máquina de escribir que yacía inerte y llena de polvo sobre un escritorio del siglo XV, que pasaba inadvertido entre aquella jauría de papeles esparcidos y revueltos. La vida para él se había convertido en un sinfín de horas monótonas y aburridas, una rutina diaria que se hacía cada vez más pesada. A menudo se sorprendía mirando el antiguo reloj de péndulo que habitaba en el salón, esperando que el tiempo avanzase sin saber muy bien por qué o para qué. Recordaba que hubo una época donde los días pasaban veloces y sentía que la vida se le escapaba de las manos y la angustia que esto le generaba, y ahora, sin embargo, tenía todo el tiempo del mundo. Atrás quedaron las miles de horas metido en su despacho, el poco tiempo que pasaba con sus hijos y su mujer, las prisas por conseguir una casa más grande, éxito, dinero, todo lo bueno que le deparaba la vida tenía que suceder lo antes posible, si no, no sería nadie, no sería nada. Se preparó despacio una taza de té y se sentó como siempre cerca de su ventana. En aquella zona existía una pequeña leyenda sobre unas voces de niñas que se escuchaban cerca de un columpio que colgaba atado a una de las ramas del árbol más anciano del lugar. Desde la ventana del escritor se podía ver. Era un columpio viejo y sencillo, hecho tan solo de una tabla y unas vastas cuerdas que lo sujetaban. Se decía que en los días de viento el columpio se mecía y se escuchaban las risas de unas niñas. George, por supuesto, no creía en nada de eso, pero un día, al pasar por su ventana, creyó ver algo extraño. Le pareció que una niña de cabellos dorados y rizados, con un vestido rosa pálido, correteaba alrededor del columpio. Preocupado por si la niña se había extraviado, se acercó, pero al llegar no había nadie. A partir de ese día, cada vez que algo de brisa fresca entraba por la ventana, parecía hacerlo acompañada de risas de niñas. A veces esto ocurría mientras él estaba en la cocina fregando los platos. Viejo loco, Se decía a sí mismo mientras enjuagaba las manos. Al pasar los días y de vez en cuando alzaba la vista y miraba al gran árbol, le parecía ver de nuevo a aquella niña. En otras ocasiones, hasta la había visto correteando con otra niña prácticamente igual a ella, pero vestida de azul. Con el tiempo, cada vez estuvo más seguro de que aquello eran alucinaciones, pues siempre al acercarse no había nadie. Una mañana, mientras daba el último sorbo a su té de menta, vio como una hermosísima mujer de cabellos frondosos, rubios y largos mecía a las dos niñas que se balanceaban sentadas cada una en un extremo del columpio. Las risas de las niñas se escuchaban claramente y la voz de aquella mujer sonaba a canto de sirena. ¡Qué hermosa visión estaba teniendo en ese momento! No podía apartar la mirada del grácil movimiento ni del vestido de gasas blancas que llevaba aquella preciosa mujer. Con cada brisa parecía un ángel. George no se atrevió nunca a acercarse mientras estuviera aquella mujer. No quería que su bella visión se esfumara. Se conformaba con mirarla por la ventana y ni siquiera sabía si lo que estaba contemplando era real. Pero ya había llegado a un punto en que no le importaba. Cada día esperaba la aparición pegado a la ventana. En ocasiones pasaban muchos días hasta que volvía a ver a las tres. En otras veía solo a las niñas. Pero de igual manera el corazón le daba un vuelco, pues se había acostumbrado al timbre alegre de sus risas que le sacaban por un buen rato de su eterno letargo. El reloj del salón tocaba las 12 cuando el escritor aún se encontraba en la cama. Ese día se le habían pegado las sábanas. Pensaba en si levantarse o quedarse un poco más cuando unas voces en la lejanía le despertaron del todo.
Se levantó de un salto de la cama y buscó rápidamente sus gafas. Mientras se las colocaba, vio a través del cristal de su ventana a unos hombres con altos sombreros y caros chalecos que merodeaban cerca del árbol del columpio. Uno de ellos sacaba constantemente su reloj de bolsillo. Lo abría, lo miraba, lo cerraba y lo volvía a guardar. Y después de unos segundos volvía a repetir toda la acción. George conocía bien a ese tipo de hombres. Enormes bigotes y egos aún más grandes. Solía murmurar. De esas personas que creen que solo su tiempo vale algo y miran a los demás con cierto desprecio. Buscó con prisa en uno de los cajones de su escritorio la caja de puros sin abrir que le envió uno de los pocos amigos que le quedaban desde La Habana. Se sintió aliviado al ver que no los había tirado y salió con ellos en busca de aquellos hombres que aún deambulaban por allí. Al llegar, se dirigió a ellos mostrando los puros e intentando ser amable. «Hola, caballeros», dijo intentando lo más parecido a una sonrisa. Tantos años de expresión taciturna y amargada habían hecho mella y era difícil que su rostro no pareciera forzado y poco natural al sonreír. «Buenas tardes», contestó uno de ellos. George abrió la caja de puros y la ofreció. Dos de ellos agradecieron el gesto y eligieron uno, pero el tercer hombre no apartó la mirada del árbol y no hizo aprecio. «Amigos, vivo en aquella casa que ven allí. Me preguntaba si necesitaban algo». Sí, sabemos de usted, señor Anderson. Le ayudó a terminar George. Ya nos habían hablado de que cerca de este terreno vivía un neozelandés. Me alegro de que ya lo supieran. Por este motivo, si no resulta descortés, quería saber a qué se debe exactamente su presencia en las tierras frente a mi casa, si no es molestia. Y añadió esto último, intentando de nuevo sonreír amablemente, aunque solo consiguió que su cara se arrugara y constriñera. «Mire, señor», respondió el más bajito de los tres hombres. «Espero que entienda que puesto que esta tierra carece de propietario, no es un asunto que ni a usted le incumba ni a nosotros nos corresponda explicarle». «Oh, por supuesto, gentil caballero. Ustedes no tienen obligación alguna de contarme sus intenciones en este lugar, pero al observar con sus propios ojos que mi hogar está muy cerca de aquí, espero que comprendan, que esté algo inquieto e intrigado al respecto». George intentó en todo momento parecer educado y tranquilo, pero estos caballeretes de 3 al cuarto le estaban poniendo muy nervioso. «Lo sentimos, señor Anderson», exclamó en tono altivo y pomposo el hombre del reloj de bolsillo. «No podemos desvelarle más y ya nosotros debemos marchar». George no pudo evitar cambiar su semblante de forma brusca. Ahora su rostro reflejaba disgusto y enfado, pero aquellos hombres ya habían dado media vuelta y se habían marchado. Durante algunas semanas George estuvo intranquilo. Le preocupaba demasiado no saber exactamente qué había significado la presencia de aquellos hombres. Pero cuando hubo pasado un mes, comenzó a respirar tranquilo. Quizás aquello no fue algo de lo que alarmarse, así que continuó disfrutando de sus bellas y hermosas visiones, sin preocuparse demasiado por nada más. Llegó una nueva primavera y el escritor sabía lo que eso significaba. Las apariciones de las alegres niñas y la hermosa mujer eran más frecuentes en esa época. Era como si con la llegada de las flores sus presencias fueran más nítidas y claras. Entonces el hombre recordó que tenía algo de carboncillo en una antigua caja de metal donde su esposa guardaba los botones cuando vivían juntos. Ahora la caja ya vacía solo custodiaba algunos pedazos de carboncillo con los que George había garabateado alguna vez. También rebuscó entre el desorden de su despacho hasta encontrar su viejo cuaderno de hojas color sepia, donde solía escribir antes de que la inspiración y las ganas desaparecieran. Releyó algunos poemas que había escrito hacía más de una década, antes de dar vuelta a la última hoja escrita para ponerse a dibujar. Sentado en una de las sillas de la cocina que había acercado a la ventana, dibujó sin escatimar detalle al gran árbol y al columpio que colgaba de él. Mientras iba deslizando el carboncillo por el papel, esperaba con emoción a que las niñas o la mujer de cabellos rubios aparecieran. Deseaba con toda su alma dibujarlas. A veces se había sorprendido pensando en algo que le atormentaba. ¿Qué pasaría si un día llegara a olvidarlas? Su mente ya no era lo que había sido y su memoria con el paso de los años iría mermando.
Entonces se borrarían para siempre las imágenes que daban ahora algún sentido a su vida. Pero no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera, así que se esforzaría al máximo en reproducir fielmente cada detalle de sus hermosas apariciones. En sus dibujos se reflejarían las expresiones risueñas y angelicales de las niñas y la mirada inteligente e inquieta de aquella hermosísima mujer que quizás fuera la madre. Dibujaba minuciosamente algunas hojas del árbol cuando escuchó el dulce cascabel de sus risas. Levantó la cabeza del papel y allí estaban, jugando alrededor del columpio. Ellas siempre parecían ser ajenas de saberse observadas. George no quiso desaprovechar la oportunidad y se esmeró en dibujar las delicadas gasas blancas que envolvían el grácil cuerpo de la mujer, cuando ella, de repente, giró su rostro en dirección a George. George dio un respingo en la silla y partió sin querer contra la hoja el trozo de carboncillo que sostenía entre sus dedos. Por un momento le pareció que ella le había visto, pero no podía ser, o al menos no estaba seguro. Y en ese instante en el que ella aún no había apartado la mirada de él, le sonrió. El hombre sintió como si se le parase el corazón. Sus mejillas se sonrojaron y por primera vez en mucho tiempo su boca esbozó una amplia y natural sonrisa. Sus ojillos azules escondidos tras sus gruesas gafas se hicieron más grandes y brillantes y el pecho se le infló con una sensación ya olvidada para él. El corazón, que había vuelto a latir, ahora lo hacía como un caballo desbocado y su áspera voz tarareaba algo completamente ilusionado. La mujer volvió a girar su mirada hacia las niñas y continuó como si nunca hubiera advertido la presencia ni los ojos de George. Pero para él todo había cambiado para siempre. Cuando el hombre al día siguiente despertó, le acompañaba un ánimo diferente. La comida le parecía más sabrosa, los colores más vivos y hasta permitió que la luz del sol inundara por fin toda la casa, corriendo del todo las apolilladas cortinas de las ventanas. Ese día, hasta las articulaciones de su cuerpo, que a menudo le dolían, parecían darle tregua. Así que en un arranque de buen humor, decidió algo que en otro momento hubiera sido impensable. Decidió montar en su ajada bicicleta y acercarse al pueblo a por más carboncillo. Normalmente esperaba la llegada de Peter los viernes, el muchacho de los Dawkins, que por unas monedas le traía cualquier cosa que necesitara del pueblo. Pero esta vez iría él. Se sentía con vitalidad, demasiada para quedarse encerrado en casa. Cuando regresó del pueblo, lo tuvo que hacer sin su bicicleta. Al salir de la tienda iba cargado de bolsas. Le había apetecido comprar más cosas, entre ellas los ingredientes de un plato delicioso que solía preparar su madre en Nueva Zelanda cuando era niño. También había comprado 3 pastelitos de crema, aunque él odiara el dulce. Le avergonzaba admitirlo incluso para sí mismo, pero esos pastelillos eran para ellas. Aún sin saber del todo si aquellas visiones eran ciertas o meros espejismos fruto de su mente para combatir de alguna forma su más absoluta soledad. Dejaría los pasteles sobre el columpio y después se iría a casa a cocinar la receta de su madre. No le importaba tener que volver a pie al día siguiente por su bicicleta. De todas formas, le iría bien hacer algo de ejercicio para variar. Pero cuando llegó al lugar del columpio, los pasteles y las bolsas de papel que llevaba llenas en las manos cayeron al suelo. Los tomates salieron rodando, los pasteles se chafaron contra el suelo y las zanahorias y los pimientos acabaron dispersos por todas partes. Lo que estaban viendo sus ojos le horrorizó. Unos 10 hombres de entre 25 y 30 años andaban por la zona levantando parte del terreno. Había algunos agujeros en la tierra, vallas colocadas y el columpio yacía tirado en un rincón maltrecho y abandonado. Al ver esto, George corrió hacia ellos. ¿Pero qué están haciendo?, gritó desesperado con los brazos en alto. Señor, ¿qué ocurre?, preguntó el que parecía ser el capataz. Ustedes no pueden, no tienen derecho a estar aquí, no pueden, gritó aún con más furia cuando vio que 2 hombres estaban envolviendo con cuerdas al árbol que había sujetado al columpio por tantos años. ¿Yo vivo ahí?, continuó gritando George de forma vehemente, señalando a lo lejos su casa. Mire, señor, nosotros tenemos permiso para estar aquí, lo tenemos todo en regla. No se preocupe que no le causaremos ninguna molestia.
Pero yo vivo ahí. Lo que sea que vayan a hacer sí que me va a afectar. George intentó agarrarse desesperadamente al único argumento que se le ocurría en ese momento. Caballero, primero de todo cálmese. Su casa está bastante lejos de aquí. No le va a afectar en absoluto, de verdad, créame. De todas formas, le doy este papel. Ahí dice la dirección de la oficina de nuestro jefe en la ciudad. Es el dueño de esto y él puede acudir si necesita reclamar algo. Pero ahora, por favor, váyase y déjenos seguir trabajando. Todos tenemos ganas de llegar a nuestras casas para la hora de la cena. Tenemos mujer e hijos, señor. George, totalmente derrotado, dio media vuelta y con pasos temblorosos y algo perdidos se dirigió a su casa. Al llegar, sujetándose la cabeza con las manos, comenzó a gritar y sollozar como un niño. No puede estar pasando esto, no, por favor. Desesperado, agarró sus cabellos grisáceos y los estiró maldiciendo. Un leve repiqueteo se escuchó en el cristal de la ventana. George levantó la cabeza y vio que estaban cayendo algunas gotas. Sí. Si comenzaba a llover, hoy no podrían continuar con lo que estuvieran construyendo, y eso le haría ganar al menos algo de tiempo. Buscó la maleta que siempre había estado debajo de su cama. En ella guardaba algunas fotografías, la vació y comenzó a echar adentro todo lo que hubiera en su casa que tuviera algo de valor. Miró a su máquina de escribir, aquella vieja amiga que un día dejó de darle suerte. La acarició con tristeza y la colocó sobre la mesa de la cocina con las cosas de valor que no cabían en la maleta. Arrastró junto a la puerta también su antiguo escritorio. Lo había heredado al morir su tía abuela y siempre le había acompañado. Una vez lo tuvo todo preparado, echó a andar hacia la casa de los Dawkins. Caminó durante algo más de 25 minutos. Llegó empapado. Le abrió la puerta a Peter. «¡Señor Anderson!», exclamó Peter sorprendido, y antes de que pudiera decir algo más, George le interrumpió preguntando por su padre. Le pagaría lo que fuera necesario por tal de que le prestara el carro y los caballos. El padre de Peter, que era un hombre bueno y honrado, le prestó todo lo que necesitó sin cobrarle nada. Entendía que si ese hombre había caminado hasta su casa con aquella lluvia torrencial, era porque realmente necesitaba un favor. George, subido en el carro, volvió a su casa a toda prisa. Cuando llegó, el aguacero comenzaba a amainar y eso facilitó las cosas al ir metiendo en el carro parte de sus pertenencias. Haría cuantos viajes hicieran falta. Una vez en la ciudad, le resultó relativamente fácil vender todos sus objetos de valor. En aquel lugar resultaban llamativas e interesantes las pertenencias lujosas de una vieja gloria de la literatura neozelandesa. Cuando llegó a la oficina del dueño del terreno, la cosa no fue tan fácil como esperaba. Estaba demasiado convencido de que aquel tipo de personas eran fáciles de convencer mientras uno tuviera dinero. Pero resultó que vender sus pertenencias más preciadas no había sido suficiente. Aquel terreno era mucho más caro de lo que pensaba. Señor Anderson, francamente, me sorprende su apasionado y repentino interés en unas tierras que han estado sin dueño durante más de 40 años y que usted en el tiempo que lleva viviendo allí jamás se había interesado. Por eso mismo, señor Waters, soy un hombre que aprecia la soledad y las vistas desde mi casa. Lo que sea que usted vaya a construir va a hacer que en algún modo me afecte. Le seré sincero, señor Anderson. La cuestión es sencillamente que soy un hombre de negocios. Si usted es capaz de ofrecerme lo que realmente vale ese terreno, se lo entregaré sin objeción alguna. George se echó hacia atrás en la silla. ¿Qué podía hacer? Ya había vendido todo lo que tuviera algún valor. Entonces cayó en algo. Señor Waters, usted quizá no sepa que soy un escritor de renombre en mi país. Sí, estoy enterado, señor Anderson, por supuesto. Mire, yo recibo cada mes un cuantioso dinero que engloba cada libro vendido, derechos cedidos, etc. Es algo así como una pensión vitalicia que me permite vivir holgadamente y sin preocupaciones. Recibo ese dinero en especial gracias a mis primeros libros publicados, que siguen siendo un referente en Nueva Zelanda. Si usted me cede el terreno y lo pone a mi nombre, todo ese dinero será suyo cada mes. Lo arreglaré todo para que usted lo comience a recibir el mes que viene, y siga así sin falta durante toda su vida. El señor Waters abrió los ojos como platos y se rascó nerviosamente la barbilla. Por un lado, sabía que lo que decía aquel hombre podría ser muy cierto, y eso supondría tener ingresos de por vida. Pero por otro lado, le resultaba demasiado extraño y misterioso que aquel hombre estuviera dispuesto a renunciar a tanto por un terreno que en verdad no valía demasiado. ¿Es que acaso aquel hombre sabía algo sobre ese terreno que él no sabía? Dudó durante unos minutos. Su respiración estaba algo agitada.
y hacía un sonido con la nariz que parecía un tenue silbido. Esto ponía nervioso a George, que esperaba demasiado impaciente su respuesta. Pero finalmente, y tal y como sospechaba George, aquellos hombres de egos y bigotes gigantes no podían resistirse al dinero fácil, y más si era ganado con el esfuerzo de otros. Así que el hombre finalmente se levantó de su silla y, estrechando la mano de George, aceptó. En una semana los obreros habían dejado el terreno casi como había estado antes de que aparecieran. Solo el columpio continuaba tirado en el suelo. George lo recogió y lo volvió a colgar de la rama del árbol donde siempre había estado. Se alejó unos metros y, al contemplar aquella imagen tan querida y conocida por él, por fin respiró tranquilo. Al llegar a casa, buscó su carboncillo y las hojas donde dibujaba y se sentó en la única silla que ahora le quedaba. Esperó con una sonrisa que una vez más se hiciera la magia. Las niñas no tardaron en aparecer, correteaban con más energía y sus risas se escuchaban más fuertes. El hombre se preguntó si sabrían lo que él había hecho por ellas, si sabrían a todo lo que él había renunciado. Peter comenzó a ir al pueblo sin los recados del señor Anderson. Él continuaba yendo a preguntar cada viernes por si necesitaba algo, pero George, desde dentro de la casa, sin ni siquiera abrirle, le decía que no quería nada, que se fuera. La casa estaba más descuidada que nunca. Los pocos trastos que quedaban acumulaban polvo y telas de araña. La falta de alimentos y de higiene le estaban pasando factura al cada vez más débil cuerpo de George. Ya no le quedaba dinero para echarse ni un pedazo de pan a la boca. Sabía que si hubiera pedido ayuda a los Dawkins, estos le hubieran echado una mano, pero era demasiado orgulloso como para explicar en la situación en la que se encontraba, y mucho menos como para mendigar algo de comida. Con los días ya no podía levantarse de la cama, ni siquiera conseguía llegar a la ventana para al menos contemplar su hermosa visión. Tenía colocados en las paredes cerca de su lecho los dibujos y retratos que había realizado de ellas. Al menos así podía seguir disfrutando de los hoyuelos de las mejillas de las pequeñas y de los ojos cautivadores de la mujer de gasas blancas. Y si cerraba los ojos podía recordar sus movimientos gráciles y cómo en ocasiones parecía que danzaba para él, solo para él. La respiración se quedó enganchada en el pecho, dispuesta a no moverse más. George entonces supo que había llegado el momento de dejar este mundo. Una ráfaga de viento abrió la puerta de su casa y también la ventana por donde él siempre miraba al gran árbol. George apenas consiguió mover algo los párpados y entonces escuchó cómo el susurro de unas niñas le decían: columpio de las hadas, ven. George permanecía con los ojos cerrados y casi sin respirar. Su boca estaba algo abierta y reseca. Su cuerpo yacía rígido sobre la cama y dudó, mientras estaba dejando este mundo, si habría escuchado bien. Entonces, una tercera voz se unió a la de las niñas. Era la voz de una mujer. Ven, ven, George, ven al columpio de las hadas. El hombre de repente abrió los ojos. Su pecho comenzó a moverse y sintió algo de fuerza, suficiente al menos como para rodar sobre la cama y caer al suelo. Su cuerpo dio un golpe seco mientras las voces seguían susurrando. Arrastrándose y tosiendo débilmente, consiguió salir fuera de la casa. Al siguiente viernes, Peter lo encontró echado y sin vida bajo el gran árbol del columpio. Su rostro, aunque algo descompuesto, mostraba un semblante sereno y su boca una sonrisa. Desde entonces se dice que en los días de viento, especialmente en primavera, en la época en que las leyendas hablan de las hadas de las flores, en aquel lugar se escuchan risas y voces de una mujer y unas niñas junto a un hombre, mientras aquel viejo columpio se mece suavemente.